precisamente tal como lo que es en la intención. Hasta aquí la cita de Husserl. En este texto, la verdad aparece como una perfección que puede tener lugar en los actos intencionales que están dirigidos a objetos. Cuando pienso, por ejemplo, en un perro labrador, puedo distinguir entre el perro labrador real y el acto por el cual miento a ese perro. Una cosa es el acto y otra el objeto que ese acto miente. Así ocurre con todo acto intencional como la percepción, el recuerdo o la fantasía. Todo acto, además, en relación con su objeto puede tener diversas características. Cuando la verdad ocurre, esa relación se modifica en dos sentidos. Primero, la adecuación entre la presentificación y la intuición es perfecta. Segundo, la intención significativa del acto se cumple de manera definitiva. Esto significa que cuando hay verdad, lo que la presentificación dice es exactamente lo que hay, coincide completamente con lo que está presente. Que esta intención esté adecuada a la cosa quiere decir que la objetividad significada es dada en sentido estricto y exactamente como es nombrada y pensada. En este momento, la noción de evidencia engancha con la noción de verdad. La evidencia es aquí entendida justamente como la vivencia misma de la verdad, que ocurre cuando de manera plena y absolutamente perfecta caigo en la cuenta de que aquello que consigo en la mente es realmente tal y como lo consigo. Puede haber, claro, según Husserl, grados en la plenitud de lo que hay en la percepción. En la medida en que una intención puede encontrar su confirmación por medio de percepciones y síntesis de percepciones, habría una gradación. Por ejemplo, si percibo ahora mismo una hoja de papel y veo que tiene algo escrito, pero no veo precisamente qué es lo que está escrito, a pesar de que lo vea apenas como un garabato, no podría decirse que hay falsedad o que no hay evidencia. Lo que ocurre es simplemente que no he acabado de percibir el objeto. Por ahora solo se me ofrece esforzado en una de sus fases. Es evidente, con todo, para mí, que hay ahí un papel con algo escrito. Tengo evidencia de algo que verdaderamente es, y por eso es una intuición verdadera. Es evidente para mí que hay un papel escrito, borroso y poco identificable, si se quiere, pero es evidente para mí que tengo esa evidencia. Podría aclararme sobre el color del papel o sobre su textura, conforme me acerque a él, o incluso quizá pueda alcanzar a leer lo que dice y darme cuenta de que está escrito, por ejemplo, en alemán, y de que yo no sé alemán, sino lo suficiente como para reconocer que es alemán. Claro que mi percepción del papel puede ir perfeccionándose a través de síntesis de actos, pero en todos los casos lo evidente en cuanto tal no se ve afectado. En sentido riguroso, solo hay un modo propio de hablar de evidencia, y esta es la evidencia plena, el acto de síntesis más perfecto posible que da a la intención la absoluta plenitud de contenido. El objeto no es meramente mentado, sino completamente dado. Por eso el correlato objetivo de la evidencia se llama verdad. De aquí Husserl desprende 4 sentidos fundamentales del concepto de verdad que luego considerarán solamente los de ellos. Los enumero. Primer sentido. La verdad es una situación objetiva. Por ejemplo, el papel blanco con algo escrito en él es verdadero. Y como correlato de una identificación de coincidencia, la verdad es una identidad. Aquí la verdad es lo objetivo. Segundo, la verdad es la relación ideal que impera en la coincidencia entre las esencias significativas de los actos coincidentes. En este sentido, la verdad es la forma del acto, la esencia cognoscitiva del acto. Tercero, el objeto dado en la percepción es la plenitud de las intenciones. Este objeto es el ser, la verdad o lo verdadero. Que efectivamente haya un papel sobre la mesa hace verdadero mi acto cognoscitivo. Cuarto, desde el punto de vista de la intención, la verdad es la justeza de la intención. Es decir, el sentido de la presentificación que la percepción da a la conciencia se cumple totalmente en el objeto que es presentado. La verdad es aquí también una forma del acto, de la percepción. No obstante, en estos 4 sentidos fenomenológicos de verdad, Husserl prefiere fijar el concepto de verdad para lo que conviene a la parte de los actos mismos y de sus momentos de aprehensión ideal, y utilizar el concepto de ser para los correspondientes correlatos objetivos. Verdad y ser se identifican en las acepciones 1 y 3, pero Husserl prefiere reservar para ellas el término ser, simplemente, y reservar de verdad a la idea de adecuación o justeza entre posición significativa y significación objetiva. Es decir, entre lo que pienso de las cosas y lo que el ser de las cosas me da en la percepción.
La verdad es, pues, en ese sentido, una perfección del juicio que emite el sujeto cuando lo que la vivencia intencional le da es verdaderamente así y tal como sea. Podemos afirmar que hasta aquí Husserl da cuenta de los dos sentidos clásicos de la noción de verdad: la verdad epistemológica como correspondencia y la verdad ontológica como ser. Si pasamos revista a otro texto fundamental en el que la noción de verdad es parte fundamental del desarrollo, veremos que se abren nuevas formulaciones para estas mismas perspectivas. Lógica formal y lógica trascendental es una obra de madurez en la que Husserl ya ha dado cuenta del carácter eminentemente trascendental de la fenomenología. Desde Ideas 1, y quizá desde algunos años antes, la fenomenología ya no se trata únicamente de explorar esencias, sino de ir a los fundamentos trascendentales de la experiencia y de todo fenómeno constituido por la conciencia. Lógica formal y lógica trascendental en ese sentido representa una nueva incursión en el tema de la verdad, que da por sentado lo alcanzado en investigaciones lógicas, pero que hace avanzar los conceptos de la lógica hacia su dimensión propiamente constitutiva. Al explorar la capacidad apofántica de las proposiciones, es decir, el parágrafo 19, Husserl se topa de nueva cuenta con la necesidad de explicar qué es la verdad. Igual que en investigaciones lógicas, señala que este es un predicado que solamente le conviene a los juicios. Cito a Husserl: el predicado verdad se refiere sin duda a juicios y solamente a juicios. Así adoptemos el concepto lato o el concepto estricto de juicio, arriba señalado. Verdad y falsedad son predicados que solo pueden convenir a un juicio, distinto o por distinguir, efectiva y propiamente formular. Hasta ahí la cita de Husserl. Parece que Husserl optará nuevamente, como en investigaciones lógicas, por llamar verdad únicamente a la característica de los juicios. La tomará como un predicado, como un calificativo, como un modo de ser de los juicios de la conciencia. Diciendo prácticamente lo mismo, pero utilizando nuevos términos, Husserl dice que el juicio no se reduce a la mera unión o separación de dos conceptos, como en la filosofía clásica, sino que el juicio es una mención inflexiva, intencional, que puede cumplirse o no en diversos grados. Ya no concebimos, cito a Husserl, desde luego los juicios como meros juicios, sino como juicios dominados y atravesados por un empeño de conocimiento, como menciones que han de cumplirse. Estas ya no son objetos de por sí en el sentido de datos provenientes de la mera distinción, sino modos de transitar a las verdades mismas por alcanzar. Hasta ahí la cita. Nuevamente, vemos las mismas nociones de investigaciones lógicas en la medida en que la verdad descansa en la evidencia de la donación de lo mentado en la vivencia. Sin embargo, hacia el final de la cita que acabo de leer, Husserl sí que habla de verdades en un sentido distinto que el adecuacionista. Aunque no explicita qué son o en qué consisten esas verdades, no es descabellado colegir que se refiere a los correlatos intencionales de los juicios, a los objetos de conocimiento que en cada caso son mentados en él. Trátese de un objeto mundano, o de una esencia, o de un valor ideal. Lo que interesa no es la clasificación posible de una serie de tales verdades, según su materia o según su especie, tarea que Husserl lleva a cabo en Ideas 1, ¿no? Verdad teórica, axiológica o práctica, sino destacar el hecho de que la noción de verdad es utilizada aquí como sustantivo y no como predicado de un juicio. Aunque tan solo unas líneas antes Husserl ha dicho explícitamente que la noción de verdad es un predicado que solo puede referirse al juicio, aquí no está operando como un predicado, sino como un sustantivo, utilizado además en plural. ¿Por qué los objetos a los que el juicio tiende al modo de la mención intencional son llamados verdades? ¿Qué de común hay entre la verdad como predicado de un juicio, cuya definición está más o menos clara en la sentencia clásica de adequatio intellectus et rei, y la verdad como sustantivo? En el primer sentido, si seguimos la lectura desde investigaciones lógicas, la verdad como adecuación es tal en la medida en que se cumple perfecta y absolutamente la mención de la intención en el acto de conciencia. De acuerdo con lógica formal y lógica trascendental, el juicio es verdadero en la medida en que se cumplen sus intenciones. Pero este uso sustantivado de la noción de verdad es un uso nuevo que podemos llamar ontológico de alguna manera, pues ese cumplimiento solo acontece en el juicio cuando hay una realidad que lo cumple, cuando hay un término del juicio objetivo o subjetivo que cumple el empeño del conocimiento de tal juicio, y a esta realidad o término del juicio Husserl también le llama verdad, mote que se gana no por un acto de la conciencia o por una reflexión epistemológica, sino por sí mismo.
no en tanto conocido ni en tanto relación, sino en la consideración de su propia consistencia ontológica. Es verdad que tal vez no llamaríamos verdad a tal o cual objeto si no nos dirigiéramos a él bajo la forma del conocimiento o bajo algún otro acto intencional de la conciencia. Pero eso no implica que no sea esa misma realidad ya una verdad aún antes de ser conocida. Creo importante señalar que más adelante, en la propia lógica formal y lógica trascendental, Husserl vuelve sobre la noción de verdad, distinguiendo dos nuevos sentidos. El primero como corrección del juicio, nuevamente la teoría de ecuacionista. Cito a Husserl: verdad quiere decir juicio correcto, verificado críticamente, verificado por su adecuación a las correspondientes objetividades categoriales ellas mismas, tal como están dadas originalmente en la posición evidente. Hasta ahí la cita. Pero luego introduce explícitamente lo que hemos localizado como concepto ontológico de verdad, aunque sin llamarlo explícitamente así. Dice Husserl: verdadero es ahora lo efectivamente existente como correlato de la evidencia que da las cosas mismas. Naturalmente que lo efectivamente existente en el sentido de lo real es un simple caso particular de este concepto más amplio, analítico formal, de existencia efectiva. Hasta aquí la cita. Husserl parece, por lo tanto, ser consciente de que esta segunda acepción, verdad, en esta segunda acepción, verdad equivale a real o a existencia efectiva, como cuando en investigaciones lógicas identificó la noción ontológica de verdad con la noción metafísica de ser. Hay pues en Husserl un esfuerzo por llevar la noción de verdad al ámbito lógico y epistemológico, sin que sea posible ocultar que está presente también en su fenomenología de manera subyacente la noción ontológica de verdad. En todo caso, sin embargo, siempre hay en él un intento por hacer del problema de la verdad un problema específicamente racional. Hay una subordinación del problema de la verdad al problema de la razón. Sin embargo, una investigación fenomenológica de la verdad no podrá excluir de sus preguntas la posibilidad de una verdad anterior a la razón misma. Por supuesto que esta implica quizá una apuesta en sentido metafísico o al menos ontológico por una idea de verdad, pero también es nuestro deber indicar que es importante preguntarnos por la posibilidad de un desarrollo propiamente fenomenológico de la verdad antes de toda metafísica, pero también antes de toda teoría y fenomenología de la razón. Me parece importante explicitar esto porque la fenomenología se presenta a sí misma y no pocas veces como una empresa de rehabilitación de la metafísica. Si bien ella misma no es metafísica, sabe que la metafísica es en un sentido una rama central de la filosofía, quizá una de las más importantes, pero cuya tarea se vuelve dogmática si no están sentadas sus bases en una correcta fenomenología de las nociones con las que opera. En esa medida, la noción misma de verdad requiere de una dilucidación fenomenológica quizá más honda que la teoría ecuacionista aventada por Husserl en las obras aquí citadas, por la sencilla razón de que una visión de este tipo responde a fenómenos objetivos constituidos por la conciencia. Funciona para objetos reales o ideales, pero objetos al fin y al cabo, y deja en la oscuridad la primera verdad que acontece en la conciencia, la verdad sobre el aparecer de la conciencia respecto de sí misma. Si la fenomenología es la ciencia que quiere descubrir los diversos sentidos y esencias de las vivencias de la conciencia y ahí esclarecer los fenómenos, entonces deberá retraerse lo más posible hacia el fenómeno más primitivo de todos, hacia el mostrarse mismo, hacia el aparecer mismo, hacia la fenomenicidad misma. Ya no solamente preguntarse, en una perspectiva que podríamos llamar óntica, sobre la esencia de las vivencias de los fenómenos del mundo, sino preguntarse por el sentido de lo que los hace aparecer como tales. Es aquí en donde me parece que Michel Henry da continuidad al proyecto husserliano. Si bien Heidegger había puesto la atención sobre el fenómeno de la verdad como acontecer ontológico en ser y tiempo, su camino, desde mi punto de vista, parece desvirtuarse en la medida en que su proyecto de elucidación del tema verdad no es propiamente fenomenológico en el sentido aquí escrito, sino que responde a los fines de la construcción de lo que para Heidegger es una ontología fundamental. Y tiene a la base, además, el supuesto del ser del hombre como ser ahí, lo que él llama Dasein, como el lugar del acontecimiento del sentido del ser, concepto que requiere una justificación mayor que lo que los primeros pasos de una teoría fenomenológica de la verdad podrían.
En todo caso, cabe pensar que la idea de ser ahí podría formar parte de una teoría de la fenomenológica de la verdad, en la medida en que sea resultado de la indagación, pero no el supuesto. Soy plenamente consciente del destino metafísico que puede tener la fenomenología, pero no se ve claro a primera vista que esta tarea haya de realizarse necesariamente bajo términos hermenéuticos. Al contrario, creo que es necesaria una elucidación estrictamente fenomenológica que no anticipe nada anterior a toda tesis metafísica sobre la noción de verdad, para que entonces pueda realizarse esa metafísica de una manera normal. El propio Fink, por ejemplo, ya había visto con cierta agudeza la importancia de esta tarea de la fenomenología. Cito a Fink: la suposición de la idea de un acceso originario al ente no es una aserción, un decreto que anticipa ese acceso. Es más bien la instauración de una posibilidad de sentido. Si un auténtico saber del ente ha de ser posible, no puede fundarse sino en un manifestarse, un mostrarse original, un aparecer del ente auténtico. La idea de una autodonación del ente es la condición de posibilidad del saber general. La pregunta fundamental de la fenomenología como pregunta acerca del ente, continúo con Fink, a partir del horizonte del ser verdadero, es una pregunta metafísica. Si el concepto de metafísica está orientado sobre la cuestión unitaria y cuádruple del ente en cuanto ente, en cuanto uno, en cuanto verdadero, y en tanto que vive. Hasta ahí Fink. En esta medida, la fenomenología deberá ir a buscar las condiciones sobre las que un fenómeno aparece en su donación misma y preguntarse qué es lo que está por debajo del aparecer mismo, qué lo posibilita como tal, cuál es su esencia. Y este es precisamente el proyecto de Michel Henry. Con esto llego ya, digamos, a la última parte de la exposición. La pregunta que pone Henry sobre la mesa lleva a la reflexión a un momento anterior respecto de lo que es fenómeno en el sentido mundano u óptimo, hacia lo que permite que el fenómeno sea fenómeno, haciendo así del aparecer mismo en su posibilidad el objeto y tema de la pregunta principal de la fenomenología. ¿Qué permite que el fenómeno aparezca? ¿Cuál es la esencia del aparecer mismo? ¿En qué consiste? La conciencia, el cogito, para Henry, entendido ahora no cartesiano, sino fenomenológicamente, es así prioridad respecto del fenómeno mundano, pues es aquel el que constituye a este. Así el proyecto que traza en su primera obra, La esencia de la manifestación, consiste en preguntarse por la esencia del mostrarse, por la esencia de la fenomenicidad del fenómeno. ¿Qué significa que algo aparezca y qué es lo que posibilita el aparecer mismo? Que la conciencia sea constituyente exhibe la primaria prioridad del cogito y hace evidente la necesidad de reconocer en él un aparecer original, una luz que ilumina el fenómeno mismo. La conciencia inmanente vive así al interior de ella misma y previa a la fenomenicidad del mundo, la medida de la verdad, pues se erige como una instancia que no es propiamente mundo, sino trascendencia respecto del mundo. Aquello que en un fenómeno hace precisamente de ese fenómeno cualquier cosa susceptible de aparecer, lo que sea esa cualquier cosa en su contenido determinado, es justamente lo que está en cuestión. Henry pregunta por, cito, una revelación que no deba nada a la hora de la trascendencia. Fin de la cita. O como lo señala en Encarnación, libro en el que se encuentra la reformulación más acabada de su proyecto. Se puede pensar, dice Henry, que la cosa misma de la fenomenología, aquello de lo que tiene que tratar, no es en primer término el contenido del fenómeno, sino más bien lo que hace de ese contenido un fenómeno, su fenomenicidad pura, el aparecer. Hasta ahí. Desde mi punto de vista, la indagación de Henry permite exhibir la prioridad del problema de la verdad como problema fenomenológico, pues no lo subordina ni a la fenomenología de la razón, como tiende a hacer Husserl, ni al desarrollo de una ontología fundamental, como hace Heidegger. Es verdad que el planteamiento de Husserl está lo suficientemente abierto como para partir de él y desde ahí tematizar la verdad desde una perspectiva radicalmente fenomenológica, lo que no ocurre a mi parecer con el planteamiento de Heidegger. Husserl, por ejemplo, se había preguntado ya por toda la estructura y todo el a priori de las estructuras subjetivas que son correlato del a priori objetivo. Pero a la vez que enfoca la cuestión del a priori de la conciencia y elabora la noción, por ejemplo, de subjetividad constituyente,
Esta noción da, por supuesto, el problema fenomenológico de la verdad, integrándolo a un programa secundario que responde a la fenomenología de la razón. El planteamiento de Henry tiene la virtud de aislar el aparecer mismo y traerlo a tema en consideración singular. El tematizar el aparecer mismo en la inmanencia de la autoafección permite que emerja en toda su envergadura una noción de verdad pura, no en relación con un ser objetivo o propiamente fenoménico desde el punto de vista óntico, sino la verdad considerada en sí misma como sustrato puro del darse, como la posibilidad misma del aparecer como fenómeno y por tanto de fundamentar en la consistencia ontológica de la verdad misma todo aparecer y todo trabajo y movimiento ulterior de la razón. De acuerdo con Henry, la verdad fundamental que posibilita el aparecer de toda otra verdad no es ni puede ser ninguna verdad del mundo, sino la verdad de la autoafección, la de la autoevidencia de la conciencia respecto de sí misma, instancia a la que Henry llama sin más vida. Voy a permitirme citar un poco en extenso a Michel Henry, porque creo que aquí está planteado el problema gordo de la cuestión. El problema de la filosofía es el problema de la verdad. Ese problema no es otro que el que hace posible que cualquier cosa sea un fenómeno. El problema de la verdad es más originario que el problema de la razón. Y el ser real y verdadero, que viene cada vez a situarse sobre el fondo de un dato intuitivo determinado, implica, a título de condición, aquello que hace posible precisamente la realización de un tal dato. En tanto que es objeto de una posición racional, el ego cogito está subordinado a un horizonte de verdad. Su privilegio no tiene sino una significación limitada, es relativo al telos de la razón. ¿Cómo y por qué el ser del ego es el que debe conducir, y esto de una manera originaria, la problemática de la verdad? Son cuestiones que no pueden interpretarse más que si un tal ser es interpretado como lo que realiza en su cumplimiento mismo toda verdad como tal. El ser del ego es la verdad. No tiene sentido, es cierto, esta verdad que solo es posible por la trascendencia y como la obra misma de ella, sino una verdad más alta en su origen, más antigua y sin la cual la trascendencia misma no sería. A una verdad así, que no es diferente del ego mismo y que constituye su ser mismo, damos el nombre de verdad original. Solo cuando es capaz de remontar al origen, la problemática de la verdad se revela idéntica a la del ego. Hasta aquí la cita de Henry. El problema de la verdad es problema fundamental de la filosofía entendida como saber primigenio no dogmático. Si la fenomenología es filosofía primera, es porque está llamada a dar cuenta de la dimensión última del aparecer de los fenómenos. En esa medida ha de dar cuenta también del aparecer mismo y de su propia consistencia. Por eso la tarea de la fenomenología es así elucidar la esencia de la manifestación, antes que el ser o la esencia de las vivencias de la conciencia respecto de objetos del mundo. Toda vivencia de la conciencia dirigida a un objeto mantiene una cierta posición tética que da por supuesto el darse mismo. Del mismo modo, la fenomenología debe dar cuenta que esta especie de protointencionalidad que subyace a cada acto y a cada vivencia, si es que no quiere permanecer como un saber dogmático. Así plantea Henry la cuestión. La intencionalidad que revela toda cosa, ¿cómo se revela a sí misma? Al dirigir sobre sí misma una nueva intencionalidad. ¿Puede la fenomenología escapar al amargo destino de la filosofía clásica de la conciencia, sometida a una regresión sin fin, obligada a situar una segunda conciencia tras aquella que conoce? Henry sabe muy bien que el gran riesgo de la fenomenología es caer en un representacionismo, de modo que busca la manera de plantear el protofenómeno como un darse cuenta no intencional, pero a la vez transparente a sí mismo, que funde todo darse, pero que además pueda darse a sí mismo su condición de fenómeno. Está claro ahora, voy terminando, que una indagación fenomenológica que quiera justificarse a sí misma y que pase revista de la fenomenicidad del fenómeno, se topa con la verdad en una perspectiva anterior a la que ofrece la fenomenología de la razón, pues se trata de un modo de aparecer anterior a todo juicio y a toda posición técnica, a todo razonamiento y a toda conceptualización, e inclusive tal vez a todo lenguaje. Se trata de un aparecer que podemos caracterizar precisamente como mera presencia, pues de él emerge la posibilidad de todo darse y de todo aparecer,
y en última instancia de todo ser del mundo. El aspecto metafísico del problema surge ahora sí en la interioridad de una fenomenología del aparecer mismo, pues la intencionalidad mienta no solamente lo dado, sino lo no dado bajo el modo del objeto fenoménico, es decir, lo dado bajo el modo del fenómeno en su pureza más total, la donación misma considerada. Las consecuencias filosóficas de esta afirmación de Henry son de primera importancia, pues sitúan el sentido del mundo en una presencia que es mucho más originaria que el mundo mismo y a la cual se accede a través del cogito por la autoafección de la inmanencia, y aquí sí, de manera no intencional. Henry extraerá de aquí una ruta fenomenológica que pasa por la idea de impresión como el primer momento de la autoafección de la inmanencia y que tendrá como consecuencia la afirmación de la identidad entre el logos y la carne, en la medida en que esa autoafección es luz del mundo. Esta ruta, sin embargo, requiere de un desarrollo interior que no podré desarrollar aquí, que vaya desvelando las distintas conexiones entre la autoafección de la inmanencia y la impresión con la noción de logos y su posterior identificación como la carne misma, como el lugar en el que se hace presente ese auto-manifestarse y auto-desvelarse de la intencionalidad misma. Por ahora baste señalar que el proyecto de Henry permite alumbrar una zona de la verdad que permanecía más o menos oculta desde la perspectiva de Husserl y que el proyecto de Heidegger llevó a cabo, pero para sus propias intenciones ontológicas. La noción de verdad como presencia o incluso como protopresencia, posibilitadora de toda racionalidad y de todo razón. La verdad comparece aquí como una noción verdaderamente fundante, no solamente del ejercicio de la racionalidad, sino como fundante de la fenomenología misma, en cuanto que es de ella de donde pretende todo aparecer y toda fenomenicidad. La noción adecuacionista de verdad no es, pues, sino una noción residual, según, del mismo modo que la noción de verdad como ser en el sentido óntico del término, de modo que para dar cuenta de la noción de verdad desde un punto de vista normal, debe la fenomenología retraerse hasta ese momento íntimo de la protoexperiencia en la autoafección de la inmanencia del cogito, en donde no hay más que presencia. Aquí termina más o menos la argumentación. Agradecemos las palabras del doctor Diego Ignacio Rosales Meana. Como segunda parte de esta mesa, vamos a abrir un tiempo para la discusión, para las preguntas, para algunos comentarios. Adelante, por favor. ¿Sí? Muchas gracias por tu comunicación. Me causa algunas inquietudes y sobre todo dudas entender qué es lo que desde tu punto de vista constituye, digámoslo así, el punto de partida de Henry. Es decir, ya no lo que entendió bien o mal Henry respecto a Husserl, simplemente qué es lo que realmente propone Henry, ¿no? Es decir, a partir de tu propia argumentación. Y aquí lo digo por una cuestión. Tú haces una revisión, ¿no?, de lo que implica el problema de la verdad en la sexta investigación, y luego usas un enorme umbral a experiencia y juicio, ¿no? Y lógica formal y lógica trascendente. Perdón, pensé que había dicho experiencia y juicio. Más bien yo tenía en mi cabeza experiencia y juicio. Uno escucha lo que quiere, ¿verdad? Pero bueno, la inquietud creo que de todas maneras se mantiene. ¿En qué sentido? En que hay como varias acotaciones respecto a la manera en que Husserl mismo desarrolla el problema de la evidencia en la sexta. Es el hecho de que Husserl finalmente no estuvo pasado el tiempo muy de acuerdo con ella, el hecho de que la retuvo y no la quiso publicar, de que dedicó muchísimo trabajo a tratar de volverla a rehacer y decidió publicarla tal cual estaba. Y bueno, ahí están las preguntas entre por qué hizo eso, ¿no? Y qué peso tiene eso en lo que debería ser nuestra comprensión en el día del problema de la verdad. En ese sentido de la adecuación en primer lugar, ¿no? Yo conozco algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que incluso son objeciones que ya no vinieron desde muy lejos, sino, por ejemplo, en Garden presenta las objeciones a Husserl acerca de esta noción de cumplimiento, se adecua muy bien a ciertos fenómenos que tienen que ver con precisamente fenómenos cognitivos, pero ni siquiera en un sentido que puedo llamarlo originario, sino más bien
de fenómenos o situaciones en las cuales ya uno tiene una cierta idea o un cierto esquema, ¿no? O representación, inclusive podemos decirlo así, de lo que nos guía al cumplimiento de algo, no es por decirlo así. Tú ya sabes que es una botella de agua y yo te digo, oye, mira la botella de agua que está frente a ti, o hago un enunciado, ¿no? Y la botella es azul y se cumple lo que tienes ahí, pero tú ya previamente tienes en tu cabeza la idea de lo que es esta botella, ¿no? Y bueno, en el fondo el problema está en que Husserl importa un esquema que no es, digamos, desarrollado propiamente de forma fenomenológica, que es el esquema de aprehensión, es una herencia del Stumpf, y bueno, Husserl lo va a transformar, y eso implica muchas cosas. Finalmente, el desarrollo de la fenomenología genética y el problema de la pasividad. Y finalmente, en el otro extremo, que, insisto, se mantiene, aunque no me haya equivocado a la hora que hace referencia, ya en la fenomenología madura de investigación lógica, pero también de experiencia y juicio, el sentido de lo que implicaría la evidencia cambia, pero a partir de esa transformación interna, ¿no? En donde evidencia, verdad, significa lo que tú mencionaste desde, en fin, donación originaria. Y entonces hay un cambio importante, ¿no? Y en ese sentido lo que te quiero preguntar, tú lo que planteas es que entonces, según el esquema que planteaste, hay una especie como de alternativa entre verdad epistemológica, verdad ontológica. ¿Cómo planteas tú esa relación? ¿Son dos esquemas o dos posibilidades excluyentes? O finalmente, ¿cómo vas a entender esta situación? Si tú consideras que finalmente si son excluyentes, incluso se queda con una, con otra, y por eso en ese sentido, ¿qué es lo que tú consideras que aporta Henry? Muy buena pregunta, muchísimas gracias, Ignacio. Pues justamente por eso fui también a lógica formal y lógica trascendental, ¿no? Por las problemáticas que tiene la idea de evidencia en investigaciones lógicas. Bueno, voy a contestar primero esta parte y después voy a lo de Henry, ¿no? Me parece que a pesar de que la fenomenología madura permite entender evidencia como este darse originario que Fink tematiza bien, creo que al menos en lógica formal y lógica trascendental, la noción de verdad se sigue manteniendo dentro del ámbito de la razón, es decir, como un predicado del juicio. No así la noción de evidencias, pero sí la noción de verdad. Husserl es muy enfático en eso, ¿no? La verdad es un predicado de los juicios. Recogía yo algunos otros textos en donde se exhibe que Husserl también es consciente de que hay otra utilización de la verdad, de la noción de verdad, es la noción de verdad propiamente ontológica. Este es un problema que está en la historia de la filosofía desde Aristóteles, desde Metafísica Nueva, en donde Aristóteles llama verdaderos a los seres que permiten que un juicio sea verdadero. Y yo creo que es en donde está la cuestión, y la cuestión creo que no está de manera muy diferente planteada en la fenomenología de Husserl. Es decir, si un juicio es verdadero, es porque, digamos, responde a una prioridad ontológica, a la cual se ajusta. En esa medida, la versión adecuacionista de la verdad es deudora de una versión ontológica. Creo que esto Husserl lo alcanza a ver, pero por alguna razón Husserl prefiere quedarse en la descripción de la verdad o en la utilización de la noción de verdad como un predicado del juicio. O sea, no se ocupa, no aísla el problema de la verdad ontológica como un problema a tratar, al menos en lógica formal y lógica trascendental. En esa medida, creo que el aporte de Henry ayuda a visibilizar el problema. Más allá de lo que leyó bien y lo que leyó mal, como tú bien anotabas, que aquí podemos hacer una mesa redonda sobre las distintas lecturas que hay. Me parece que ya la propuesta de Henry, considerada en sí misma, permite poner sobre poner la vista sobre la idea misma del aparecer y conducirlo no al aparecer de un fenómeno objetivo, sino al aparecer de la conciencia respecto a sí mismo. Por eso Henry se pregunta, bueno, ¿con qué intencionalidad se conoce a sí misma la intencionalidad misma? Y pone la paradoja de la metaconciencia detrás de la conciencia, ¿no? Y dice, no, alto, eso no está presente en la filología, no hace falta. Porque aquí hay una especie de intencionalidad lateral, ¿no? que está permanentemente autoconociéndose y autodándose de manera permanente. Ahí es en donde Henry sitúa el problema de la verdad.
No creo que esto sea contradictorio con la frenología Husserl, ni mucho menos, pero Henry lo desarrolla de manera explícita, al menos en toda la esencia de la manifestación, que es un tratado muy complejo, muy complicado sobre la noción de aparecer, la noción de fenómeno, y al menos en toda la primera parte de Encarnación, que es en donde dialoga explícitamente con la noción de aparecer. Entonces ahí es en donde me parece que está el aporte de Henry en visibilizar esta noción de autopresencia de la intencionalidad respecto de sí misma, y que toda otra noción de verdad es deudora de esa primera consistencia ontológica a la que el propio Henry se atreve a llamar verdad. Y en ese sentido, ¿qué diferencias habría con el Husserl que hoy sabemos que no se quedó en el umbral de eso, sino que básicamente, en gran medida, las preguntas sobre la génesis apuntan hacia esa dimensión de la pasividad, de la predominación, en donde la pregunta continúa siendo cómo se da no la adecuación o el primer cumplimiento de una intención en la cual se presume ya un objeto constituido, sino justamente el origen genético de esa nación. Y la otra cuestión también es pues que también realmente hay que darse cuenta que hay un sentido restringido de juicio en Husserl, perfectamente en el ámbito teorético, pero también finalmente esas investigaciones le obligan a ampliar el sentido de juicio. Creo que por eso tenía yo en mi cabeza la experiencia de juicio, porque finalmente el concepto de juicio se amplía incluso al nivel de la mera percepción, incluso hasta el punto de ser casi semejante, o al menos en algún punto se toca con el mero concepto de acto oponente. ¿No? Todo acto oponente siempre ya es un juicio. Claro. Y en ese sentido, bueno, la pregunta ahora retrospectiva es qué es lo que está por debajo de eso que permite justamente llevar a cabo el acto oponente, como bien señalas en la cita de Fichte, no como una construcción, un poner de la nada, sino desde ser afectado de la propia cuestión. Pues la pregunta es muy buena, en realidad requiere de quizá mucho mayor conocimiento del que yo tengo de esta fase del pensamiento de Husserl. Sin embargo, me da la impresión que el planteamiento de Henry permite ver ciertas cosas que al menos en Husserl, desde mi punto de vista, siempre quedan subordinadas a la idea de razón. Es decir, tú mismo has dicho cómo el concepto de juicio es transformado ya no solamente como la mera unión o separación de los conceptos, como fisiológicos, sino que es un acto oponente, algo mucho más primario. Pero aún así, me parece que eso es, de alguna manera, asociar el problema de la verdad al problema de la razón. Yo no digo que no sea así, sin duda que en la razón aparece la noción de verdad, y para poder entender y hacer una fenomenología completa de la razón se requiere dar cuenta de cómo la verdad ocurre allí. Sin embargo, creo que la investigación de Henry ayuda a poner sobre la mesa la dimensión propiamente metafísica del problema. Creo que esa sería quizá la continuidad que da respecto al Husserl. Doctor, muchas gracias, Diego. 4 cositas, 4, creo, no sé, temas, aspectos en los que sería bueno, o me gustaría oír tu opinión, o que son aspectos con los que complementar quizá tu exposición. Primero, sobre la cuestión de la adecuación, la verdad como adecuación a Husserl. Sí, en efecto, Husserl en su exposición retoma la formulación clásica, pero la retoma como nunca actual. ¿Sí? No es precisamente en Husserl la adecuación de un juicio o de una intención con la cosa, con el objeto, sino, y esto es propiamente uno de los sentidos más importantes de su fenomenología, esa adecuación entre vivencias, entre una vivencia intencional significativa y una vivencia intuitiva, o entre el sentido de la significativa y el sentido de la intuitiva. Siempre lo que se conforma es algo vivencial, no una vivencia y una realidad presuntamente existente en sí, fuera de la correlación intencional. Eso, para que no se malentienda este punto de su exposición.
luego ya con Henry, creo que se puede, lo que convendría, con lo que convendría cotejar esta propuesta de Henry de la autoficción, de la anterioridad, del aparecer inmanente, etcétera, etcétera, es Husserl, pues no tanto con su concepto de verdad como adecuación o lo que sea, sino con su propuesta de la conciencia interna del tiempo. Pues la conciencia interna del tiempo es en Husserl lo que en Henry es después autoficción. No es lo mismo, hay diferencias, pero Henry mismo discute muy detalladamente las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, que dice por ahí, por cierto, que es no recuerdo exactamente las palabras, pero es uno de los libros de filosofía más bellos del siglo XX, no sé, algo así. Y sin embargo, la crítica que hace de la propuesta de Husserl también es devastadora. Bueno, luego, como tercera cosa, esta propuesta de Henry es realmente la de una verdad ontológica, la verdad de la autoficción. Tú la estás exponiendo como una especie de verdad ontológica, o como qué, como verdad de qué tipo. Sí, no, pues, quizá yo voy de acuerdo, hay ahí una realidad interesante, importante respecto de cualquier verdad, digamos, que involucre intencionalidad y que se refiere al mundo. Pero a eso se le puede llamar verdad ontológica. No sé si, yo no sé si así lo llame a mí mismo, o seas tú el que está proponiendo esto, porque no conozco lo suficiente aquí. La esencia de la manifestación, y está el favor de traducido, pero todavía no estudiado. Bueno, y luego, no falta en Henry, aunque esté reconocido, no falta una noción desarrollada precisamente de verdad epistemológica o de intencionalidad también. Claro, ahí está, pero es como si eso siempre fuera pues algo secundario. Se refiere al mundo, y el mundo es lo que se manifiesta, y antes del mundo está la vida y su afección, y punto, y no deja de haber eso. Y el mundo es, pues sí, todo lo del mundo es secundario, no viene al caso, lo primario es esta afección. Bueno, ya eso es todo. Nada más una pequeñísima cosa. Cuando dices la verdad originaria en la vida es anterior, dijiste tal vez a todo el lenguaje. Yo creo que sin tal vez. Sí, bueno, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por las aclaraciones, las dos primeras aclaraciones. Sí creo que es pertinente, justamente para no hacer de la fenomenología o de la teoría de la verdad fenomenológica una teoría extrafenomenológica. No se refiere a objetos del mundo, sino a una vivencia y a la correspondencia entre vivencias. Ya sobre las dos últimas preguntas, creo que es ahí en donde está la cuestión, que me parece que la noción clásica de verdad ontológica es justamente una visión realista. Al menos tal como esa verdad es explicada en Aristóteles y en la filosofía medieval. Cuando se habla de verdad ontológica, se habla de ser, se habla de ente, en un sentido realista del término. Creo que lo que encuentra Michel Henry, o aquello de lo que da cuenta, es justamente de una noción de verdad propiamente fenomenológica o ontológica, pero en un sentido fenomenológico.
Es decir, no está hablando de los seres ontológicamente reales, positivos, que existen fuera de la conciencia, que esa me parece que es la verdad ontológica realista, tradicional. Creo que lo que he intentado exponer es ver cómo la incursión, que creo que es fenomenológica propiamente de Henry, permite dar cuenta de una verdad anterior a los juicios y anterior a las posiciones intencionales, que tiende a ser como la dimensión por la cual yo constituyo otro concepto de verdad ulterior, incluso los conceptos ontológicos realistas de verdad. Por eso creo que Henry hace una verdadera fenomenología, porque permite dar cuenta de esa experiencia primaria en donde se encuentra un dato absolutamente presente respecto de sí mismo, al cual creo que es posible llamarle verdad, en un sentido fenomenológico como constituyente de todo otro concepto de verdad que aparecerá desde este punto de vista como un concepto residual o un secundario. Tanto el adecuacionista, ya sea desde la fenomenología de Husserl o desde la perspectiva realista, como la verdad ontológica realista. La verdad es que no tengo claro, ¿no?, si habría que llamarle a este concepto verdad fenomenológica, metafísica o verdad ontológica. Desde mi punto de vista apunta más bien a una fenomenología de la verdad en sentido metafísico, más que ontológico, porque las palabras que utiliza Henry tienen más que ver con el sentido del ser más que con entes en concreto, justamente porque quiere evitar toda posición óptica. Por eso utiliza la palabra presencia y por eso utiliza estas nociones de vida y de autoficción en la imagen. Entonces creo que es allí, no sé si logré citar ya un poquito mejor, donde intento poner esta noción de verdad. Sobre lo segundo, creo que es una objeción que yo también le hago a Henry. Henry es un filósofo que creo que tuvo una gran intuición que llevó a término y a desarrollo en muchas dimensiones, tanto a nivel, digamos, propiamente fenomenológico, como en la esencia de la manifestación, y extrajo de ahí todas las consecuencias a nivel antropológico, incluso teológico, que de ahí pueden sacarse, pero se mantuvo siempre al mismo nivel de la vida inmanente. Creo que es un filósofo a quien le ha faltado justamente mirar la objetualidad, mirar aquello que la intencionalidad puede aportar, justamente. Pero bueno, en la medida en que no se le puede pedir todo, creo que él logra tematizar muy bien esta dimensión de la fenomenología que creo que en Husserl queda simplemente abierta. Muchísimas gracias por las preguntas y comentarios. Bien, muy interesantes estas pláticas. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que afuera o en otro momento podamos coincidir y podamos plantear las interrogantes que tenemos, ¿no? Como agradecimiento al doctor, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades, se otorga la presente constancia al doctor Diego Ignacio Rosales Meana, quien participó con la ponencia La cuestión de la verdad en la fenomenología, el aporte de Michel Henry durante la celebración del coloquio Fenomenología, retos y perspectivas actuales 6. Esta se otorga en la ciudad de Toluca, México, a los 6 días de diciembre de 2017. Muchas gracias, un aplauso por favor. Sí. Para que me hagas reír.